Estamos muy agradecidos con nuestro buen Dios al concedernos reunirnos un domingo más, un tiempo más para poder exaltar y glorificar el nombre del Señor. Esta mañana yo podía meditar en los cantos y podía reflexionar en cuanto a lo que dice la palabra de Dios. Y brotó una gran gratitud en mi corazón por el sacrificio de Cristo, por la sangre derramada. Hermanos, mire, si es que no teníamos derechos, no tenemos en la actualidad tampoco, ¿por qué el Señor tuvo que haberlo hecho? Ni nunca tendremos mérito. Es por pura gracia y misericordia que usted y yo hayamos entendido el mensaje de la palabra. Hay muchas personas que oyen el mensaje y están viendo buenos ejemplos, malos ejemplos, pero Dios ha tenido misericordia de usted y de mí para que entendamos el mensaje del Evangelio. Bueno, en esta oportunidad, como ya habrán visto los elementos que tenemos acá, vamos a estar celebrando la Cena del Señor o la Santa Cena al final de del culto, y para ello queremos estar compartiendo en esta mañana el tema: la Pascua, origen de la Cena del Señor. Yo sé que usted me va a decir, ya me lo puedo, yo ya sé qué es eso. Sí, pero leámoslo en la Biblia, escuchemos, veamos qué dice la Escritura y qué es lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Dijimos la Pascua, origen de la Cena del Señor. Y para ello le voy a pedir que abra por favor su Biblia en el libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22. Lucas capítulo 22. Estos son los preparativos de la Cena del Señor. Lucas 22. Dice en el versículo 10, vamos a leer 10, 11 y 12. Dice: Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Bueno, lo que encontramos acá es cómo dentro del plan de Dios coincide el hecho de los preparativos o el preámbulo de la muerte del Señor Jesús, y coincide con la preparación de la Pascua o la cena pascual. Esta era una cena como normalmente se hacía todos los años, al inicio del año, al inicio del año judío. Entonces el Señor les había dicho que en ese primer mes, a los 10 días del mes, ellos tenían que empezar a preparar todo lo que tenía que ver con la Pascua. Entonces esta era una Pascua normal, común y corriente. Y aquí encontramos cómo el Señor da instrucciones a sus discípulos y les dice: vayan, y la primera señal, ¿cuál era? Van a ver a un hombre que sale al encuentro y que lleva un cántaro de agua. Entonces síganlo, no le digan nada a él, no le pregunten nada a él, solo síganlo. Y donde él llegue, ahí preguntad a quien manda en la casa. No le preguntó a la señora. Lo siento, hermanas, lo siento. Pero le digo, pregúntenle al jefe de la familia, ¿dónde está el aposento? Yo no sé si la esposa iba a decir, ¿cómo? ¿Por qué le preguntan a él si yo soy la que ordeno? El Señor le dijo, pregúntenle al hombre de la casa, ¿dónde está el aposento? Ahora bien, veamos en sí qué era la Pascua. La palabra Pascua significa pasar de. La palabra Pascua significa pasar de. Ahora veamos el origen. Vayamos por favor a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Dice en el versículo
1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el día de este mes, tómese cada uno, vean los elementos, un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Bueno, aquí el Señor Jesús les está recordando al pueblo, cuando ellos estaban preparando la Pascua, les está haciendo el recordatorio. Fíjese bien, cada vez que ellos tomaban la cena pascual, ellos debían recordar sus inicios. Y en esta oportunidad lo que estamos viendo es cómo fue el inicio. Y Dios le dice al pueblo, le dice a Moisés y le dice a Aarón: este día, a medianoche, ustedes van a salir de Egipto. Y al salir de Egipto, esto va a ser el primer día del año de ustedes. Ya se van a olvidar de los meses y los días de Egipto. Ellos tienen sus propios meses, sus propios días, es cosa de ellos. Pero ustedes, el inicio de su vida libre empieza este día. Entonces viene el Señor y marca el inicio de una vida nueva. ¿En qué sentido era la vida nueva? Libres de la esclavitud. O sea, la emoción de ellos era libres de la esclavitud. No sabían qué les esperaba. No sabían que iban a caminar en el desierto. No sabían que iban a andar 40 años. Ellos no sabían nada. Lo único que sabían es que eran libres de los egipcios. Ya no los iban a maltratar, ya no iban a hacer los ladrillos, ya no iban a hacer pirámides, ya no iban a hacer nada. Ya no iban a servir a los egipcios. Ellos iban a ser libres, sin saber qué implicaciones tenían. Ahora bien, cuando el Señor le dice a través de Moisés: ustedes son libres, ellos no sabían qué significaba esa palabra. Libres, ¿qué es eso? ¿Cuánto tiempo tenían ellos de estar en Egipto? 400 años. Entonces quiere decir que todos los que habían nacido, que estaban vivos en ese momento, habían nacido esclavos. Ese niño, el bebé, desde pequeño vio cómo su papá iba a hacer ladrillo, vio cómo su mamá trabajaba en la casa de un egipcio. Entonces ese niño creció dentro de la cobertura esclava. Entonces no sabían, esos adultos crecieron y formaron sus hogares siendo esclavos. Ellos no sabían qué significaba la palabra libertad. Todos habían nacido siendo esclavos y ¿sabe qué? Usted y yo así nacimos también. Nacimos en hogares en donde la naturaleza humana era la que predominaba, y predominaba tal vez un papá, un esposo mal hablado, con un carácter, la gente dice del demonio, pero no vamos a decir así, sino que un carácter insoportable, con malas palabras, con abusos, con de todo. Y eso era lo normal. Y así crecimos nosotros, hasta que vino el Señor Jesús a nuestras vidas y trajo la libertad. Y entonces este pueblo empezó a conocer que ya no le estuvieran dando órdenes. Empezó a ver que era ya no la necesidad de levantarse de madrugada para ir a trabajarle a los egipcios. Ya no era así. Y aquí vemos cómo el Señor les dice: bueno, ok, vamos a preparar la Pascua. ¿Qué es la Pascua? No sabían ellos. ¿Qué era pasar de dónde pasar? ¿De dónde para dónde? Pero aquí vemos los elementos que eran pan sin levadura, hierbas amargas y el cordero, que ellos tenían que asar al fuego. Bueno, dice el versículo 11: y lo comeréis así,
ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. No es la Pascua de ustedes, es la Pascua de Jehová. Es Dios el que está diciendo, es Dios el que está estableciendo: yo proclamo para ustedes libertad. Que pasen de la esclavitud del pecado, de la esclavitud en Egipto, que pase a ser libres. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Yo proclamo, yo decreto. Estos sí son verdaderos decretos. Estos sí son verdaderos, yo proclamo. Porque eran de Dios. Porque el Señor es el que estaba diciendo: yo los hago libres. Y fueron libres. Y se cumplió. Entonces, aquí vemos que empiezan los preparativos. Empieza la determinación que Dios había hecho. Y fíjese, quiero llamar su atención a esto, miren. ¿Cuántas plagas tuvieron que pasar antes que llegara la de los primogénitos? 9. ¿Quién da más? 8, 7, 6, 5. 9 plagas. Se las voy a mencionar así, a grosso modo. La conversión del agua en sangre, la aparición de ranas en el río, la aparición de mosquitos, la aparición de tábanos, que es un insecto de la familia de las moscas, la peste del ganado, la lluvia de polvo que provocaba úlceras, rascazón, la lluvia de granizo que mataba las plantas y a todos los animales y personas, las langostas y las tinieblas durante 3 noches. Llegaba la plaga y Faraón decía: sí, váyanse, y después no se vayan. Y ahí se quedaba, de que no lo hacía. Pero quiero decirle algo. Cuando usted vea que le está orando algo al Señor, y para usted es lógico decir: Señor, pero ¿por qué no obras? Señor, te estoy pidiendo algo correcto, algo bueno, algo positivo. Y usted ve que Dios no obra. Y pareciera que Dios no oye. Pero mire, hermano, quítese esa idea de su mente y sáquela de su corazón. Porque Dios, nuestro Dios, no está muerto, ni está encerrado en una iglesia, ni se duerme. ¿Por qué? Veamos por favor en Éxodo capítulo 9, versículo 12. Éxodo 9, 12. Mire lo que sucede acá. ¿Cuántos años tenían de ser esclavos? 400 años de ser esclavos. Miren lo que dice Éxodo 9, 12. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó el Faraón, como Jehová lo había dicho a Moisés. Bueno, Dios le dice a Moisés y Aarón: vayan donde el Faraón y díganle: deja ir a mi pueblo. Y dice que el Faraón no los oyó. Moisés pudo haber dicho: Señor, pero a mí me dices que vaya a decirles que nos deje ir, y el Faraón dice que no, y entonces ¿qué quedamos, Señor? Nosotros podríamos estar pensando que Dios no oye y estamos orando después de 400 años de esclavitud. Y nosotros podríamos decir, el pueblo ahí pudo haber dicho: Señor, ya son 400 años, ya nos dijiste que nos vayamos, pero este no nos deja ir. Este Faraón no deja irnos. Porque Dios endurecía el corazón del Faraón. Éxodo 10, versículo 20. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Versículo 27, siempre de Éxodo 10. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Éxodo 14, versículo 8. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto,
y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Entonces, hermano, a lo que quiero llegar es que, miren hermano, fíjese bien, cuando uno tiene un familiar enfermo, puede ser una enfermedad leve, pero puede ser algo grave. Y en todos los casos venimos nosotros y le decimos: Señor, por favor, te pido en el nombre de Jesús, y le pedimos la sanidad, le pedimos el milagro, le pedimos el trabajo, le pedimos que suceda algo que nosotros lo vemos como bueno o positivo. Pero Dios está actuando por encima de todos nosotros, por encima de nuestros pensamientos, por encima de las intenciones de quien dependa esto. Y Dios está actuando desde arriba, puede ser endureciendo el corazón de alguien, para que no suceda lo que nosotros queremos, lo que nosotros pedimos, lo que nosotros suplicamos, ayunamos, nos tiramos al suelo, rogamos y no pasa nada. Pero es porque Dios siempre tiene el control. Y Él sabe lo que está haciendo. Nunca se queje de por qué las cosas suceden o no suceden como nosotros se lo pedimos al Señor. Dios tiene todo bajo control. No piense: Señor, no me oye mis oraciones. O a veces uno piensa: quizás yo estoy en pecado y por eso Dios no me oye. Dios tiene todo bajo control. Éxodo capítulo 12, versículo 29, por favor. Éxodo 12, 29. Dice: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Quiere decir que hubo una gran mortandad en Egipto esa noche. Dice que a la medianoche, ¿quién salió? Dice: Jehová hirió a todo primogénito. El ángel de la muerte que se menciona aquí en el libro de Éxodo, el ángel de la muerte que salió, no era Satanás, no era un malo, era el mismo Señor cumpliendo su voluntad para que el pueblo viera las grandes proezas y maravillas de Dios, y que Él tenía todo bajo su control. Entonces, hermanos, nosotros vemos la soberanía de Dios en la Pascua. Vemos la soberanía de Dios actuando. De por qué, cómo, cuándo, hasta que es el momento oportuno que Dios ha diseñado para que se cumplan sus planes y sus propósitos. Nunca llega tarde y nunca antes de lo que corresponde. Que nosotros no lo entendamos es otra cosa, pero el Señor actúa en el momento correcto y oportuno. Bueno, hermanos, esto marcó entonces la salida, la libertad, la muerte de los primogénitos. Cualquiera diría, en la primera plaga, que toda el agua se convirtió en sangre. Este depósito tenía agua y ahora tiene sangre. Entonces todo en todas partes. Cualquiera hubiera dicho: yo los dejo ir. Pero no dependía del faraón, ni dependía de Moisés, sino ¿de quién? De Dios, que estaba endureciendo el corazón del faraón. Entonces dice en Éxodo 12, versículo 30, por favor, dice: y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Él en un principio había dicho que no se vayan los animales, después dijo que no se vayan los niños.
Versículo 33. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlo de la tierra porque decían: todos somos muertos. Hasta entonces tuvieron temor de Dios. Vieron las plagas, las 9 plagas, y dijeron: no, es casualidad. El clima. Cualquier cosa, pero no había problema. Pero cuando llegó un muerto a todas las casas, eso sí ya le dio temor al faraón. Y en la casa de los hebreos también había un muerto. ¿Quién era el muerto? El cordero que tenían que matar para comerlo asado, y tenía que ver ese muerto, y en los egipcios la muerte de los primogénitos. Pero en todas las casas hubo un muerto. Bueno, entonces, hermano, en resumen, lo que podemos decir en cuanto a la Pascua es que fue Dios quien dijo que se hiciera al inicio de cada año. Y eso debía ser una fiesta, una alegría. Fíjese, hermano, mire, fíjese bien. Póngase en la mente todas las familias que salieron con Moisés y con Aarón. Salieron y ellos ya no tenían grilletes, ya no tenían nada que los obligara a hacer un trabajo. Entonces ellos eran libres. Yo, si hubiera sido uno de ellos, hubiera salido corriendo. Nadie me detiene, decía yo. Hoy lo detiene uno la esposa, ¿verdad? Pero uno, sintiéndose libre, era de decir: soy libre, y los egipcios ya no me van a decir nada. Ellos debían de tener una gran gratitud a Dios por la libertad que les había dado. Y ellos no habían tenido que levantar una flecha, tirar una flecha, una lanza, sacar un martillo, sacar nada de armas. Ellos no sacaron nada, no se levantaron, no hicieron nada como para decir: levantémonos aquí y todos vamos en contra de... No hicieron nada de eso, porque fue Dios el que tomó las cartas en su mano y Él obró a su manera. Entonces viene Dios y Él espera que aquellos que han sido libres de la esclavitud, del pecado de Egipto, estuvieran agradecidos con Dios y que pudieran estar felices de decir, de poder decir: primero tendrás que conectar. Me tomó el audio. Cállate. Entonces, hermanos, Dios espera que haya gratitud en su pueblo por haberlos liberado de la esclavitud de Egipto. De que no sea algo triste. Tener que ir a la iglesia otra vez el domingo, tener que orar, no, voy a orar cuando esté acostado. Señor Jesús, oró en el espíritu, quizás, no sé cómo. Pero, hermano, a lo que quiero llegar es al hecho de que es necesario, normal, que haya gratitud en nuestro corazón, porque el Señor nos ha liberado de la esclavitud, de servirle al pecado en todas sus formas de manifestación. Era una fiesta nacional, era una fiesta en donde todo el pueblo, toda la nación la celebraba con una gran gratitud a nuestro Dios. Pero el precio fue la muerte de un cordero, fue la muerte de un animalito que debía producir gratitud por ese animalito que estaba muriendo. Y el animalito podría decir: ¿yo por qué? El inocente por los culpables, por nosotros. Tomar la cena del Señor o la Santa Cena es un memorial, es algo que debemos de recordar en memoria de, o por causa de. O sea, el Señor Jesús mandó a sus discípulos y les dijo: preparen la Pascua. Van a encontrar un hombre, y síganlo, y ahí preparan. Pero ahora nosotros, cuando tomamos la cena del Señor, ya sea que se haga todos los domingos, una vez al mes, una vez cada 2 meses, una vez cada 3, como sea, la gratitud de nuestro corazón por la muerte del Cordero, y el pan y el vino, y tienen un significado.
Veamos por favor 1 Corintios capítulo 11. Es un memorial, nos manda el Señor a que lo recordemos en memoria de. Hoy en día, ¿cuántos memoriales no se hacen de personas muy importantes? Alguien que se sacrificó, alguien que hizo un invento, alguien que descubrió algo. Dice que levanta una estatua, una imagen y dice es en memoria de X o Y. Pero cuando hablamos del Señor, estamos hablando de en memoria de aquel que murió por mí. No que murió por aquel, sino que murió por mí, murió por usted. Derramó su sangre por usted. Dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 24. Y habiendo dado gracias, lo partió. Este es el testimonio que está dando Pablo. Lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hermanos, la cena del Señor, hablando del pan, no es un invento de la iglesia. No es un invento de los pastores o los apóstoles o los discípulos. No es un invento de ellos. Es el Señor el que dijo: hagan esto en memoria mía, por causa mía, háganlo de esta manera. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Fíjese, hermano, en el versículo 24 y versículo 25 habla de dos cosas: de tomar el pan y tomar el vino. Pero el vino lo tomaron, dice algo bien interesante, miren, después de haber cenado. Entonces quiere decir que ellos primero tomaron la Pascua, porque estaba recordando lo del Antiguo Testamento, la cena pascual. Entonces, después de haber cenado, dice que tomó el vino. El vino no era un elemento que estaba allá en la Pascua, sino que hasta en ese momento el Señor dice: ahora yo estoy agregando esto. Entonces, fíjense que aquí el Señor, a través del apóstol Pablo, regaña a los corintios, les llama la atención a los corintios, porque ellos, cuando iban a tomar la Santa Cena, ellos hacían una cena. Y entonces cada quien llegaba con su gran cordero asado. Y entonces ellos llegaban, cada familia llegaba con su cordero. Y tenían ahí la gran pierna. Y entre los tres, la esposa, el esposo y el hijo, y estaban comiéndose, pero dándose una gran comidona. Habían otros que habían comprado en alguna tienda un pedacito de cordero asado. Y habían comprado un pedacito de pan y llevaban las hierbas amargas y apenitas. Y entonces Pablo le llama la atención y le dice: eso no es comer la cena del Señor, porque debía de ser con gratitud y entre todos comer lo mismo. Entonces, hermanos, este memorial tenía que hacerse en gratitud por causa del Señor. Quiere decir que cuando ellos tomaran la cena pascual, ellos estaban recordando que Cristo puso su cuerpo por ellos, que el pan ya no era el sacrificio de ellos pagar por su propia salvación, y el sacrificio el vino era un recordatorio, como ya lo vamos a ver, de cómo lo menciona, de que es la sangre del nuevo pacto. Entonces el Señor le da un significado, y en ambos elementos habla de una gratitud por causa del Señor. Entonces, hermano, la Santa Cena nos invita a nosotros a reflexionar, a concluir, a meditar cómo el amor de Cristo por nosotros lo hizo ir a morir y pagar por sus pecados y los míos. Mira, hermano, siendo lógicos, ninguno de nosotros estaría dispuesto en sus 5 sentidos, estar dispuesto a que vaya un hijo de uno, o si es único, el hijo único, que vaya a morir por unos desagradecidos.
por alguien que es malcriado, que es borracho, que es drogadicto, que es adúltero, fornicario, nadie en sus 5 sentidos está dispuesto a hacer algo así. Y aun si alguien fuera buena gente, tampoco. O sea, a lo que quiero llegar es que uno teniendo un hijo único no estaría dispuesto ni a darlo ni por una persona buena. Entonces, hermanos, la idea es que haya gratitud en nuestro corazón por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque sin merecerlo, Él lo hizo por causa nuestra, como aún siendo pecadores. Dice en el versículo 26 de 1 Corintios 11:26, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, cada vez que se haga esto, dice, estamos haciendo algo, estamos dando el anuncio de la muerte de Cristo. Estamos recordando realmente la muerte de Cristo. Y es un testimonio para las personas que no conocen al Señor. Que usted y yo tendríamos que explicarles qué es eso. Tendríamos que explicarle lo que el Señor Jesús dijo. Esto significa la muerte del Señor. ¿Y cuándo vamos a terminar de dar la Santa Cena? Hasta que Él venga. Hasta que Él venga por su iglesia, ahí ya no va a haber Santa Cena. Pero mientras el Señor no haya venido, necesitamos celebrar la cena del Señor. Es el anuncio de un evento que cambió la historia de la humanidad. Cuando usted ve en qué año estamos en el año 2025. Y son 2025 años que empezaron a contar ¿cuándo? En el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la historia de la humanidad, los judíos no lo cuentan así. Los judíos lo cuentan desde el libro de Éxodo. Desde ese momento que el Señor les dice, este será el primer día del año para ustedes, ellos lo cuentan desde ahí. Pero nosotros vemos la gratitud en nuestro corazón por causa de nuestro Señor Jesucristo. Es un recordatorio porque dice, Él regresará hasta la muerte del Señor, hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que le estamos diciendo a todas las personas, el Señor regresa, el Señor va a venir por segunda vez, el Señor va a venir por su iglesia por segunda vez. Entonces, hermano, esta celebración es la celebración de la comunión, de comunión con Cristo. Primera de Corintios capítulo 10, por favor, versículo 16. Primera de Corintios 10, 16 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces aquí está hablando de dos significados. Dice que la copa, dice que es la comunión de la sangre. Fíjense bien, por favor. La copa de vino que tomamos, dice que es la comunión con la sangre de Cristo. Entonces, hermano, la Santa Cena realmente es un medio de gracia que el Señor ha provisto para la iglesia, para que nosotros podamos ver la gratitud en nuestro corazón por participar de la sangre del Cordero. Hermano, nosotros tomamos la copa de vino y eso no se convierte en sangre, no. El Señor lo que está diciendo es, al tomar ese vino, estamos participando de la sangre del Cordero. Pero ¿cómo la participamos? Por la limpieza de nuestros pecados, hermanos. Tenemos la bendición de hacer uso de esa sangre que nos limpia de todo pecado. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 25. Dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Ahora váyase rapidito, por favor, a 1 de Juan 1. 1 de Juan capítulo 1, versículo 6. 1 de Juan 1, 6. Dice, búsquelo por favor, búsquelo ahí en el teléfono, en la Biblia, donde sea. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y, aleluya, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, hermanos, tomar el vino en la Santa Cena es reconocer que participamos de esa sangre que nos limpia de todo pecado. La tomamos, llega a nuestro organismo y se desecha, pero esa es un simbolismo que nos está llevando a decir: la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Y esa es la gratitud en nuestros corazones, de que la sangre, de que el nuevo pacto en esa sangre es la limpieza y el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor. Ahora bien, veamos nuevamente 1 Corintios 10, 16. 1 Corintios 10, 16 dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Ya vimos que es el perdón, la limpieza de nuestros pecados. Pero ahora dice: el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Aquí el Señor está introduciendo otra señal que necesitamos nosotros entender. Dice que el pan es la comunión con el cuerpo de Cristo. Mire, hermano, usted ve a su alrededor, de atrás, adelante, a los lados, y ve a alguien que debe de verla como el cuerpo de Cristo. No es la señora que no me cae muy bien. No es este hermano que mal me cae con lo que dice, o con lo que hace, o con lo que no hace. Hermano, tenga cuidado cuando usted se exprese de alguien del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo: es mi cuerpo. Es mi cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Entonces yo tengo que aprender a respetar a un hermano o una hermana, no importa lo que ande haciendo. No importa lo que esté haciendo, no puedo criticarle, no puedo hacerle burla y menospreciar a alguien, porque es parte del cuerpo de Cristo. Entonces yo necesito entender que cuando yo tomo el pan, el Señor lo que me está diciendo es mi comunión con el resto de los hermanos de esta iglesia y de cualquier otra iglesia que se identifica con Cristo como su Salvador. Entonces no importa de dónde sea, cómo sea, pero yo debo de verlo como parte del cuerpo de Cristo a esa persona. No importa lo que haya hecho, no importa lo que me haya hecho, es parte del cuerpo de Cristo. Y yo no puedo decir: no, esa no es salva, ese no es salvo, ese no ha nacido de nuevo. Yo no soy Dios para quitarle la salvación a nadie, ni soy Dios para darle la salvación a nadie, ¿sí? Ahí es el negocio de cada quien con el Señor. Pero el respeto yo lo debo de mantener y decir: es mi comunión. Al tomar yo el pan, al tomar el vino, Señor, estoy entendiendo y estoy participando de lo que tú has dejado establecido en esto. Así es que, hermanos, necesitamos entender que no debemos de criticar ni menospreciar a nadie por lo que haya pasado, a ninguna persona. La Santa Cena, hermanos, nos fortalece en nuestra fe y nos anima a vivir en comunión con Cristo y con los hermanos. No importa que sea que haya pasado, es una vida por quien el Señor murió
Y yo no soy mejor que esa persona. Usted no es mejor que ninguna otra, porque todos estamos en la misma categoría de pecadores. Todos estamos cortados con la misma tijera y nacimos siendo esclavos y recibimos la simiente de pecado y así crecimos todos. Ninguno de nosotros es mejor que otra persona del cuerpo de Cristo. Ay, gracias, Señor Jesús. La Santa Cena, hermanos, nos recuerda también nuestra propia ciudadanía. Yo sé que usted puede decir que hay una partida de nacimiento, o que hay un documento único de identidad, un DUI, o que hay un pasaporte, o que hay un documento que dice fulano de tal nació en el pueblo tal, el distrito tal y de El Salvador. Entonces, nuestra ciudadanía está en esta tierra y este cuerpo nació en algún lugar aquí en El Salvador, en donde sea. Pero, por favor, regresemos a 1 Corintios 11:26. Dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿A qué va a venir, hermanos? Fíjese, el Señor no va a venir a decir, bueno, aquí están así las iglesias, vaya, ok, está bien, ya me voy, de regreso. No, Él viene por su iglesia. Y hasta entonces vamos a dejar de celebrar la cena del Señor, la Santa Cena. Entonces, todos nosotros, cuando eso suceda, vamos a estar, dice que es en un abrir y cerrar de ojos. No sé cuántos milisegundos o no sé cómo se mide el tiempo de un pestañeo. Y ese pestañeo dice que ya en la presencia del Señor. Entonces, hermano, nosotros debemos de estar conscientes que la Santa Cena nos lleva a poder meditar también que nuestra ciudadanía no es de esta tierra, sino celestial. Y un día vamos a estar en la presencia del Señor. No estamos hablando de la muerte, aunque sí, igual, con la muerte pues igual, a la presencia del Señor. Pero estamos hablando de que debemos de vivir como si el Señor viene hoy. ¿Qué haría usted? Fíjese, ¿qué haría usted? Si viene el Señor y le manda un mensaje a través de un ángel que viene volando y llega ahí y le dice, mira, Ligia, el Señor viene hoy a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde viene el Señor. ¿Qué cree que va a hacer ella? A prepararse, diciendo, voy a pasar orando desde ahorita, voy a pasar orando hasta que el Señor venga. Dormida la va a encontrar. Y si ella le dice a los demás, el Señor viene a las 3, nadie le va a creer, nadie le va a hacer caso, ni yo. Pero ¿sabe qué, hermano? El Señor viene y dice que nosotros debemos de vivir como si el Señor viene hoy. O sea, expectantes a decir, no es cuestión, bueno, como el Señor no viene, como las 5 vírgenes aquellas, pues hagamos y deshagamos. Y las otras 5 prudentes estaban listas. Entonces, hermanos, debemos de vivir nuestra vida aquí. La Santa Cena nos recuerda de vivir nuestra vida como si el Señor viene hoy por nosotros. Como si el Señor viene a decir, Señor, ya me voy a presentar delante de ti. Vaya a bañarse, alístese, cámbiese y diga, Señor, cuando tú quieras, cuando tú decidas venir. El Señor no lo va a anunciar. Estoy hablando del ejemplo como sí, pero no lo va a hacer así, porque lo va a hacer rápido. Pero la idea es de que usted y yo vivamos expectantes como si el Señor viene ahora. Y de poder decir que la Santa Cena nos impulsa a vivir una vida de santidad, una vida diferente. Imagínense qué pasaría si un esposo viene el Señor y el esposo está engañando a la esposa.
¿O qué pasaría si el hermano que ha estado en el culto y al día siguiente va a estar viendo pornografía y el Señor viene en ese momento? La idea del recordatorio de la Santa Cena es vivir expectantes como si el Señor viene este día. Y vivir pendientes de decir, Señor, no sé si sea ahora, pero Señor, estoy listo. Que la sangre de Jesucristo me limpie a cada instante. Que podamos vivir de esa manera, hermanos. Al tomar la cena del Señor, el recordatorio de lo que el Señor ha hecho por mí y de poder vivir en esa gracia, esa gracia del Señor. Hermanos, al participar de la cena del Señor, debemos hacerlo con un corazón agradecido. Pero su corazón no va a ser agradecido mientras no vea la magnitud de lo que usted merece por ser así. Pero como el Señor no paga conforme a eso, sino por su gracia, y dio la sangre y es paciente y nos limpia de todo pecado, entonces ahí es donde brota la gratitud al entender lo que yo debería de recibir por causa de mis pecados. Entonces hay gratitud. Y además la importancia de poder tener la comunión del cuerpo de Cristo. La importancia de poder ver a mi hermano, no por la forma física de que él es o que ella es, sino por causa del Señor en esa persona. Es parte del cuerpo de Cristo. Hermanos, necesitamos vivir en esa perspectiva de la esperanza de la gloria futura, de que el Señor un día nos va a llevar a su presencia. En un abrir y cerrar de ojos dice que nos vamos a juntar en los cielos, en las nubes. Y el Señor establece como algo de celebrarse constantemente. La Biblia no dice cada cuánto tiempo hay que hacerlo, no lo dice. Pero sí dice que cuando lo hagas, recuerda. Cuando lo hagas, recuerda que el pan es la comunión con el cuerpo de Cristo y la sangre es la comunión. Y el vino es la comunión con la sangre del Cordero. Así es que, hermanos, nosotros podemos decir que nuestro Dios es realmente el Salvador de nuestras vidas y que produce gratitud en nuestros corazones, porque nuestro Dios es el que ha hecho un milagro en nuestras vidas. El Señor quiere que recordemos esto, hermanos, que recordemos su sangre y que recordemos la unión entre el cuerpo de Cristo. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y a poder participar de la cena del Señor. La cena del Señor o Santa Cena, como se menciona en las Escrituras, y únicamente hacer el recordatorio, hermanos, de que el tipo de celebración que nosotros hacemos de la cena del Señor es abierta, en el sentido de que está disponible para todos aquellos que son el cuerpo de Cristo, para todos aquellos que se identifican de haber nacido de nuevo. Hay iglesias que solamente son para sus miembros, o hay otras que dicen que solamente son, y que la Santa Cena es para los que han sido bautizados, pero nosotros esa costumbre no la tenemos, sino todo aquel que ha nacido de nuevo. Así es que le damos muchas gracias a nuestro Dios y poder decirle, Señor, gracias. Gracias, Señor, por el Cordero. Gracias, Señor, porque podemos decir que el Cordero de Dios, el que murió por nuestros pecados. Los elementos que tenemos acá es un vino de bajo grado de alcohol y tenemos un pan sin levadura. Son solamente vino y pan. No se convierten en el cuerpo de Cristo, ni el vino se convierte en la sangre de Cristo. No lo vemos así, no lo enseña así la Escritura. Así es que podemos dar gracias antes de tomarla y ponernos a cuentas con el Señor.
Por tiempo no vimos el tema, el aspecto de que dice que por esta razón hay muchos enfermos y debilitados en la iglesia. Cuando comen la cena del Señor, dice indignamente que no disciernen, que no entiende, que no sabe qué es eso. Pero si usted lo entiende, que Cristo murió por usted, que Cristo derramó su sangre para limpieza de sus pecados, que usted ha nacido de nuevo por la gracia de Dios, usted la puede tomar. Y vamos a tener un tiempo para ponernos a cuenta, si es necesario, ponernos a cuenta delante del Señor. Pero podemos cantar diciendo: Cordero de Dios, gracias Señor Jesús. Aleluya, Padre. Oh, gracias Señor. Cordero de Dios. Gracias Señor. Cordero de Dios. Gracias Señor. Oh, gracias Señor. Inmolado desde el principio de la creación, murió por mi maldad, me dio su santidad. Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Alabarle, alabarle, cielo y tierra proclamarle, digno es el Señor. Señor, Señor, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti, Señor, como pueblo, como iglesia, a pedirte perdón, Señor. Señor, perdónanos. Señor, no podríamos ni siquiera hacer una lista de todos los pecados, pero de aquellos que estamos conscientes, perdón, Señor. La sangre de Jesucristo derramada en la cruz sea propicia a mí, pecador, propicia para la limpieza. La sangre del Cordero derramada en esa cruz por mis pecados, por mis acciones, por mis pensamientos, por mis intenciones. Esa sangre, Señor, me lave en este momento, me limpie de todo pecado. Todos mis pecados sean borrados, Señor, por la sangre del Cordero. Todos mis pecados, Señor, los entrego a ti, los traigo a ti para perdón, para limpieza. Señor, gracias por Jesucristo.